Dios bendiga sus vidas una vez más, amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Alberto Cepeda. Y con el fin de ser de edificación y de poder animarles a estudiar lo que la Biblia dice, quiero en esta hora hablar acerca de un tema importante que es la existencia del alma después de la muerte. He leído en algunos comentarios que fuertemente citan que no existe evidencia en la Biblia que señale que el alma continúa existiendo después de la muerte, y algunos llegan a la conclusión de que, como dicen en Guatemala, muerto el perro se termina la rabia. Pero sí hay en la Biblia textos, versículos de la palabra del Señor que nos muestran el alma de personas que después de haber muerto continúan en existencia en algún determinado lugar. En Génesis capítulo 35, versículo 18, lo tenemos aquí en la pantalla. Estoy usando este método de grabación no porque no quiera dar la cara, sino porque me permite a la vez grabar la pantalla y hablarle de manera directa. Dice Génesis 35, 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí está hablando la Biblia de la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Y la palabra del Señor nos enseña no que el alma de ella fuera exterminada o quedara anulada en el momento que murió, sino por el contrario, salió del cuerpo. Y en el momento que su alma salió del cuerpo, definitivamente su cuerpo quedó muerto. Recordemos que la Biblia nos enseña que somos seres compuestos de cuerpo, alma y espíritu, seres tripartitos. Y el cuerpo pues es el cascarón que sostiene el alma solo mientras el espíritu de vida está en este cuerpo. Pero cuando el espíritu sale, el alma ya no puede permanecer pegada al cuerpo. Definitivamente esto es lo que dice la epístola de Santiago, que el cuerpo sin el espíritu está muerto totalmente. En realidad, el espíritu es el aliento de vida. No estamos hablando del Espíritu Santo en este punto, sino el espíritu es el aliento de vida que el Señor ha dado a todo ser humano. Y cuando el espíritu sale del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Así lo dice Eclesiastés 12:7. Y el cuerpo pues es puesto en el polvo de la tierra, como está confignado por Génesis capítulo 3 versículo 19. Pero el alma es la que lleva la consecuencia, pues el alma es la esencia de lo que somos. Somos un alma que habita en un cuerpo gracias al espíritu de vida. El alma es la esencia en sí de lo que nosotros somos. Otro texto interesante que muestra la existencia del alma después de un cuerpo muerto se encuentra en Primera de Reyes 17:21. Nosotros podemos ubicarlo en la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 21. Y vemos hasta el 22, tenemos aquí la muerte del niño de la viuda que le brindó pan y comida a Elías, por la cual fue bendecida. Pero la Biblia dice que este niño enfermó y murió. Y la palabra del Señor dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El versículo 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando el alma volvió, el espíritu de vida también, definitivamente Dios el que da la vida, y entonces el niño revivió. Pero habla del alma como algo que continúa en existencia en algún lugar y no como algo que se termina en el momento de la muerte. Otro versículo clave es lo que la Biblia dice en Mateo 10:28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Recordemos que estos son textos en los cuales podemos estudiarlos, no los estamos acentuando como una doctrina, simplemente es para motivarle a estudiar y ver que realmente la Biblia sí prueba que el alma es de característica inmortal. Mateo 10:28 dice: y no temáis. Estas son palabras de Jesucristo dirigidas a sus discípulos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Puede destruir. La palabra destruir aquí en Mateo 10:28 no es aniquilación, como los testigos de Jehová dicen, sino la palabra destruir aquí significa arruinar, echar a perder. La Biblia dice: no temas a aquel que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. En realidad el alma no hay forma de matarla. El alma es inmortal, continúa en existencia después de la vida. Pero lo peor que le puede pasar al alma es ser echada al infierno, al lugar de ruina. Y la palabra del Señor dice que en el tiempo final
las almas también resucitarán, o sea, tendrán nuevamente cuerpo y juntamente en cuerpo y alma serán lanzados al lago de fuego, que es una cosa terrible. La palabra de Dios habla de la resurrección de estos, pero al tiempo final. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte, refiriéndose a la condenación del infierno, no tiene potestad sobre ellos. Vemos también lo que la Biblia dice en Apocalipsis 6:9, es uno de los textos que nos habla con mayor claridad de almas que continúan en existencia y también en conciencia. Apocalipsis 6:9 dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La Biblia nos dice aquí que ahí estaban las almas, no estaban en un estado inerte, no estaban en un estado suspensivo, sino por el contrario, dice, y clamaban, vea lo que dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas son las almas de los que estaban dentro del periodo de la gran tribulación y que tienen plena conciencia de lo que les ha sucedido en la tierra y de la tortura que sufrieron en manos del anticristo y del periodo de ese tormento. Se les dice que esperen un poco más hasta que se complemente el número, pero lo que quiero llegar es que estas almas no solamente estaban en existencia después de la muerte, pues su cuerpo fueron decapitados, sino esas almas estaban en existencia y en pleno uso de conciencia, de memoria de lo que les había sucedido en la tierra. Y este es uno de los textos más claros que nos habla que el alma no se termina o se acaba cuando muere el cuerpo, sino por el contrario, el alma va a algún lugar. En este caso, el alma va al cielo, o el alma va al paraíso o al infierno cuando la persona muere. Todo depende de la relación que haya tenido con Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, también nos enseña la palabra del Señor. Y quiero que vea Apocalipsis 24. Dice la palabra de Dios: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y esto significa que son almas de los que se salvaron dentro del espacio de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas son las almas. No está hablando de almas que dejaron de existir, sino por el contrario, la vida continúa en existencia después de la muerte. La palabra del Señor nos habla también en Mateo 17:3. En caso que alguien pregunte: muéstrenme una persona que haya estado vivo y que después se revele que sigue vivo después de haber muerto. Pues bien, tenemos aquí en Mateo 17, Mateo capítulo 17, alabado sea Dios. En su versículo 3 dice la palabra del Señor: y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta es la transfiguración de Jesucristo en el monte, cuando hizo acompañar a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Y la Biblia dice que se aparecieron Moisés y Elías. Está hablando que se aparecieron las almas de estos personajes, tal y como la palabra de Dios lo menciona. Pues al menos en el caso de Moisés sabemos que murió. Él murió de 120 años. Y en el caso de Elías, pues definitivamente para poder entrar en la atmósfera celestial, su cuerpo tuvo que haber sido transformado, algo similar a lo que nos ocurrirá a nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que quiero que veamos es que a pesar de que ellos ya no estaban en esta tierra, continuaban en existencia. Amados hermanos y amigos, el alma no termina cuando la persona muere. Es la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Algunos utilizan esto, dicen: no, los cristianos hablan de la existencia del alma para poder hablar del infierno, y dicen ninguna de las dos cosas existen. No, que el Hades no es el infierno, hermanos. Basta con echar un vistazo a lo que dice Lucas 16:19, ahí en la palabra del Señor. Veámoslo ya que tenemos la oportunidad. Lucas 16:19 nos habla de un hombre que estaba en existencia, un hombre que se vestía bien, que comía las mejores comidas y que definitivamente existió sobre esta tierra. Y la palabra de Dios dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Así que si esto no es el infierno, dígame usted qué es.
Aunque aquí la Biblia lo identifica como Hades, utilizando el término griego de Hades, refiriéndose al lugar inframundo, pero la Biblia dice, a lo que quiero llevarlo es el contexto, era un lugar de tormentos, y en el versículo 24 dice que era un lugar donde había tormento en llamas de fuego. Así que podemos verlo, nuevamente el tormento se repite en el versículo 25, que estaba atormentado. Entonces, amados hermanos, la Biblia es muy clara y muy precisa, solamente que cuando nuestros argumentos mentales estorban para no dejar entrar la verdad, pues definitivamente la mentira se vuelve un cimiento entre nosotros y la palabra de Dios. Pero veamos lo que la Biblia dice. Normalmente siempre utilizamos la palabra de Dios no para justificar nuestro pensamiento, sino para predicar la palabra del Señor. Estos son textos que espero les sean de bendición y que le sirvan a usted y que pueda analizarlos. Y si alguien un día le pide prueba de la existencia del alma después de la muerte, estos son textos especiales que usted puede utilizar. Y si se toma un tiempo para poder tomarse con más paciencia, usted puede encontrar más de 400 textos dentro del contexto de la Biblia que hablan acerca del alma, el nefesh, el ruah, al cual se le llama el espíritu de vida, es diferente. O en otra ocasión tal vez hablemos de esto. Dios me le bendiga a todos, esperando que esta nota sea de bendición y de edificación. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Adelante con Cristo. Y recuerde, lo importante es que el día de nuestra muerte, mi alma y su alma esté segura en las manos de Dios.